Muy buenos días. Dios les continúe bendiciendo en esta hermosa mañana, en este hermoso despertar, en este inicio de semana. Que la paz y la gracia, la comunión del Espíritu de Dios les acompañe hoy, mañana y siempre, queridos y apreciados amigos y amigas que nos siguen a través de este ministerio internacional Unicristo. Saludo pues para todos los profetas, ministros del altar. Saludo al pastor apóstol Marcelo Parrella. Saludo para su amada esposa. Desde aquí de Venezuela les habla ministro del Señor por la gracia, Nelson Cárdenas, desde Venezuela. Un placer poder compartir por este medio de comunicación, por esta plataforma, transmitir el Evangelio, transmitir la palabra del reino, la palabra de nuestro Dios, los misterios del reino. Quiero compartir con ustedes un tema allí, una enseñanza acerca de apoyar a la iglesia para los salarios del personal, lo que la palabra dice y lo que no. Allí, con la ayuda del Señor, que podamos ser edificados en el día de hoy. Esto es otra pregunta muy interesante, ¿no? Cuando se trata de dar con palabras personalmente, me refiero a la gente como los pastores, asistentes de los líderes, de jóvenes, estos profesionales y de algún modo se supone que se encargan del ministerio principal del trabajo de la iglesia local. Esta pregunta se vuelve aún más interesante porque los salarios del personal probablemente son la porción más grande de los gastos que una iglesia moderna tiene ante de la jerarquía de la iglesia que hoy vemos en las iglesias contemporáneas. No es algo que encontraremos en la Biblia. De acuerdo a esta jerarquía, tenemos al pastor, quien es implícitamente o explícitamente algo así como la cabeza, jefe de la iglesia. Debajo de él hay otros profesionales iguales hacen el trabajo de líder de jóvenes, asistentes del pastor, y usualmente están empleados de tiempo completo en la iglesia, trabajando allí para el pastor. El pastor mismo puede estar bajo un obispo, quien está como a cargo del clero en la región, en cualquier lugar que puedan encontrarse allí en la región, haciendo un trabajo allí. Luego tienes a los ancianos. Ellos usualmente no son profesionales. Son gente con trabajo de tiempo completo, normales, y participan en la administración de la iglesia. Finalmente tienes a todos los demás creyentes que junto con los ancianos son o lo que se les llama laicado, aunque no toda iglesia sigue dichas distinciones. Existen incluso implícitamente en la vasta mayoría de las iglesias. Ahora ya yendo allí al Nuevo Testamento, veremos que ahí no hay tales estructuras. Ahí no ves pastores asistentes del pastor, obispos y ancianos, como una categoría de personas separadas, pues. En el Nuevo Testamento lo que ves en el liderazgo de la iglesia local son ancianos. A ellos también se les llama pastores y obispos. En el Nuevo Testamento, ancianos, pastores, obispos son términos usados para la misma gente. La función de esta gente es la de pastorear la iglesia local, supervisando el rebaño, supervisando al rebaño. La palabra en griego para obispo significa supervisor, ya que ellos son hermanos mayores. Esto es, mayores en la fe, creyentes maduros. Hoy hay muchas porciones de las Escrituras que ponen lo anterior en claro, y pronto haré un estudio con respecto a este tema, exclusivamente para
pero aquí hay un pasaje muy importante que abarca todo. Vamos a buscar allí libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, el versículo 17. Leo en el nombre del Señor. Enviando, dice allí, hay una coma, pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, dice allí. Bueno, Pablo en camino hacia Jerusalén. ¿Qué significa actuar como pastor? Es exactamente el pronombre de este verbo y su plural, el pronombre poimen, que se usa allí en Efesios, Efesios, poimen. Vamos a ver paso de Jerusalén a Éfeso, donde se llamó a los ancianos, allí se les llamó en plural ancianos. Ancianos, dice allí la Escritura, ancianos de la iglesia. Notemos que había una iglesia, la iglesia de Éfeso, allí el pasaje que estamos estudiando allí, leyendo allí, del libro de los Hechos, capítulo 20, el versículo 17. Notemos que había una iglesia, la iglesia de Éfeso, y muchos ancianos habían allí. Notemos también que Pablo llamó a los ancianos. El texto no dice que llamó a algunos ancianos, no, llamó a los ancianos. El texto no dice allí, llamó a los ancianos, al pastor y al asistente del pastor y al obispo, no, solo a los ancianos, todos iguales allí. Bueno, son sin ningún título especial adjuntado a ninguno de ellos. No había ninguna persona llamada pastor o asistente del pastor. Habían ancianos y eran muchos, dice los ancianos, eran muchos. Vemos ahora lo que dice el libro de Hechos, capítulo 20, el versículo 28. Hechos 20, 28. Hechos 20, 28 leo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre, dice allí la Escritura, en este pasaje bíblico que leemos de versículo 28. En este versículo o verso, toda la gente invitada a esta junta eran los ancianos de la iglesia de Éfeso. Ahora, ¿cuál era el rol de estos hermanos? Bueno, su rol era el de supervisar, ser supervisores. La palabra traducida como supervisores en este versículo es la palabra en griego, episkopos. Vuelvo a explicarle, la palabra traducida como supervisores en este verso es la palabra en griego episkopos. Es esta misma palabra la que la Reina Valera del 1960 allí lo aclara. Vamos a ver 1 Timoteo 3.2. Vamos a Timoteo 3.2. 1 Timoteo 3.2. 1 Timoteo 3.2. Leo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Apto para enseñar, dice allí la Escritura. Bueno, traduce como obispo, episcopo, sea irreprensible, dice allí el apóstol Pablo a Timoteo, marido de una sola mujer, sobrio, prudente. Del mismo modo se traduce del nuevo allí. Vamos a ver a Tito 1.7. Tito 1.7, vamos a ver qué nos dice Tito 1.7. Leo 1.7 de Tito. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y para esto, los ancianos de la iglesia del Nuevo Testamento eran episcopio, que significa supervisores. Eso era la función de los ancianos. Eran supervisores, por lo cual los episcopios mencionados en la Biblia son los ancianos de la iglesia local. De la iglesia, bueno, el término anciano indica la madurez espiritual, experiencia y entendimiento de aquellos a los cuales se le describe. De esa manera, el término obispo o supervisor indica el carácter del trabajo asumido
En la Biblia los obispos y ancianos son lo mismo. Puede ser que en el mundo de hoy se les presenta como las clases distintas de personas, pero tal distinción no viene de la Biblia. Pero vamos a ver qué dice Hechos 2.28. Vamos a ver al libro de los Hechos 2.28. Hechos 2.28. Leemos allí el libro de los Hechos capítulo 2, el versículo 28. Leo. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia, dice allí la Escritura en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Dice más allí, notemos que los ancianos estaban señalados para pastorear a la iglesia de Dios. La palabra pastor que aparece en este pasaje es la palabra en griego, poimaino. Poimano significa en griego, que significa actuar como pastor. Bueno, es exactamente el pronombre de este verbo y su plural en el pronombre poimen, que se usa en Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4, 11. Mire cómo dice Efesios 4, 11. Leo aquí Efesios 4, 11. Dice de la siguiente manera la Escritura. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, pastores. Constituyó pastores. Se está hablando en plural allí, bueno, se traduce como pastores. La palabra poimen se usa 17 veces en el Nuevo Testamento. Y de todos, solo en ese uso se traduce como pastor. Esto es en todas las cosas, excepto en Efesios 4:11, donde se traduce como pastores. Esta traducción ha causado mucha confusión. La gente habla del pastor tal y cual y se refiere a alguien que fue a la universidad teológica y se convirtieron en ministro. Un pastor allí, y luego vemos en la Biblia el capítulo 4, versículo 11, y dice, aquí está la palabra de Dios, habla de pastores, pues aquí está la palabra de Dios, habla de pastores. Bueno, la palabra, sin embargo, habla de pastores, y un pastor no es necesariamente alguien que se haya graduado en la universidad teológica y pastorea una iglesia. Un pastor es alguien que alimenta a un rebaño, y no solo lo alimenta, sino que también lo guía y lo cuida. Es un consejero, va frente a los a él, pues, pendiente, además cuida de los que se han herido. Podemos encontrar todas las funciones de un pastor en la palabra de Dios. La palabra de Dios no hace distinciones en ninguna parte como lo que tenemos hoy en muchas de las iglesias. Esos ancianos no eran personas con títulos teológicos, eran personas comunes de la congregación, eran creyentes que habían madurado y estaban listos para pastorear y supervisar a los jóvenes creyentes, con el objetivo final de edificarlos allí en Cristo. Ese era el propósito. No hay ninguna indicación en la Escritura de que estos ancianos hayan tenido que dejar su trabajo secular. No hay ninguna indicación en la Escritura sobre ancianos que hayan obtenido una mensualidad o un salario regular de la iglesia local por el trabajo que hacían. De hecho, no había ninguna iglesia del Nuevo Testamento en la cual los ancianos que pastoreaban supervisaban el rebaño, fueran empleados de tiempo completo de la iglesia, obteniendo salario regular de la iglesia. Sobre los salarios del personal de la iglesia, el ejemplo de Pablo, Pablo y su equipo eran trabajadores apostólicos, yendo de pueblo en pueblo predicando el evangelio y plantando iglesias. Nunca se quedaban en un lugar particular permanente. Estaban más o menos como un movimiento, estaban siempre allí en movimiento, allí predicando el evangelio. Para esa gente, y también lo vamos a ver más adelante, el Señor ordenó allí 1 Corintios 9:4. Vamos a ver 1 Corintios 9:4. 1 Corintios 9:4, leo. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Dice el apóstol Pablo. No tenemos derecho de comer ni beber. Vamos a ver esta palabra maravillosa allí, que el apóstol Pablo hace referencia. 1 Corintios 9:14. Vamos a ver 1 Corintios 9:14.
Así también ordenó el Señor a los que anuncian del Evangelio que vivan del Evangelio. Esta no es una referencia para ancianos, residentes permanentes de la iglesia local. Vemos 1 Corintios capítulo 9, no es para ellos. Esta referencia es para los apóstoles, los trabajadores apostólicos que iban de pueblo en pueblo predicando el Evangelio y plantando iglesias. En otras palabras, era lo que hoy nosotros llamamos misioneros. Estos trabajadores apostólicos podían vivir completamente del Evangelio. Pablo era uno de ellos, Bernabé también era otro. Como Pablo dice en los versículos 3 y 6 del mismo capítulo, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. La pregunta implica que los apóstoles en general no tenían una ocupación secular, pero Pablo y Bernabé, con la preocupación de todas las iglesias allí, una preocupación de todas las iglesias. Vamos a ver 2 Corintios 11, 28. Segunda de Corintios 11, 28. Leo 11, 28, segunda de Corintios. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. La preocupación allí en el apóstol Pablo por todas las iglesias. Bueno, sobre Pablo aún seguía trabajando. El Señor les había dado el derecho especial de no tener una ocupación secular, sino de vivir del Evangelio, pero no usaron de ese derecho. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, del 14 al 18. 1 Corintios capítulo 9 del 14 al 18. 1 Corintios 14 al 18. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca de esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Poderosa palabra allí, muy clara. Bueno, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, pero yo de nada de esto me he aprovechado, dice Pablo, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca. Esta es mi gloria, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Dice Pablo, que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Pablo tenía derecho de vivir del Evangelio, no obstante, él no usó de ese derecho, aunque como veremos sin duda ocasionalmente, recibió sin solicitarlo contribuciones voluntarias de los cristianos, de los creyentes, como él mismo también que trabajaba, pues, como en Hechos capítulo 18 del 1 al 3, sin solicitarlo. Vamos a ver Hechos 1, 18, 1 al 3. De Hechos capítulo 18, el 1 al 3. Leo. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda. Pablo trabajaba ¿con quién? Con Aquila, haciendo ¿qué? Tienda allí. Lo señala allí la Escritura. Dice el Evangelio, el Evangelio no tuvo ni debería tener un precio asignado. Debe ser totalmente gratuito, y Pablo se aseguró de que así fuera. Pero también hay otra razón por la que él hizo, y se muestra en 2 de Tesalonicenses capítulo 3. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 3, del 6 al 10.
Tesalonicenses, capítulo 3. Tesalonicenses, capítulo 3, del 6 al 10. Del 6 al 10 leo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros sabéis de qué manera debéis imitaros, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino porque nos damos, sino por daros nosotros también un ejemplo para que nos imiten. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que no coma, dice el apóstol Pablo allí en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, del 6 al 10. Bueno, Pablo y su equipo tenían la autoridad de comer el pan de balde, tenían la autoridad como trabajadores apostólicos, no como ancianos de la iglesia local, pero nunca usaron ese derecho, sino que trabajaban día y noche, como él mismo lo dice allí, como él mismo lo indica en las Escrituras. ¿Por qué? Bueno, para hacerse de ellos mismos un ejemplo para que los hermanos siguieran ese ejemplo. Aquí la palabra clave, ¿y cuál es el ejemplo? Bueno, de que trabajaban, y si alguien no trabajaba, que tampoco comiera, como lo dice Pablo allí. Ahora, ¿qué significa eso para la iglesia del Nuevo Testamento? Si Pablo y sus colegas trabajaban donde quiera que estaban y lo hacían para ser un modelo, un ejemplo para los otros creyentes. Pablo trabajaba, recordando que Pablo hacía tiendas allí, ¿con quién? Con Aquila y Priscila. Aquila y Priscila trabajaba para ser ejemplo a los cristianos. ¿Ustedes creen que habría algún anciano en esa iglesia que no trabajara, sino que tuviera un sueldo de la iglesia? Bueno, yo no lo creo. Además, aunque los trabajadores apostólicos, plantadores de iglesia, tienen ese derecho y se les saltaban manteniéndose con una ocupación secular, los ancianos no tienen esa autoridad. Trabajan de día y noche para no ser una carga para ninguno de los creyentes, de los cristianos. El ministerio no era una ocupación para ellos, algo con lo cual mantenerse. El hacer la voluntad de Dios era su vida, pero no ganaban su manutención. Pero no ganaban su manutención de ellos. Trabajaban para mantenerse como cualquiera. Cualquiera. Y dando un ejemplo a todos los demás. Vemos Hechos capítulo 20. Vamos al libro de los Hechos capítulo 20. Del 33 al 35. Hechos capítulo 20 del 33 al 35. Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Bueno, de nuevo Pablo se presenta a sí mismo como un ejemplo para ellos. Saben que en mis necesidades, en estas manos me han servido, lo dice Pablo allí. Esta es una referencia clara al hecho de que cuando estaba en Éfeso trabajaba para mantenerse, él y a los otros, pero aún hay más allí en las Escrituras. Mira lo que dice: en todo he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, dice el apóstol Pablo. Pablo está hablando a los ancianos, pastores, supervisores de la iglesia de Éfeso. Le habla al liderazgo de la iglesia local. ¿Y qué les está diciendo? Bueno, les dice: miren cómo he caminado entre ustedes. Trabajé duro para sustentar mis necesidades. Hagan lo mismo, porque trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recuerden las palabras del Señor, le dice el apóstol Pablo. Recuerden las palabras del Señor Jesús, que dijo: es más bienaventurado dar que recibir. Eso era para que el liderazgo de la iglesia local siguiera el ejemplo de Pablo. Así como Samuel llamó a todo Israel para que fueran testigos cuando estaba por dejar su cargo como juez. Pueden verlo allí, 1 Samuel capítulo 12, versículo 3, 1 Samuel 12, 3. Del mismo modo, Pablo llama a los ancianos de Éfeso a que fueran testigos de que durante todo el tiempo que pasó con ellos no codició nada que no fuese suyo.
Bueno, de lo contrario, ni siquiera usó su derecho a ser mantenido por aquellos a los que cuidaba espiritualmente, sino que se ganaba su manutención y la de sus colegas mediante su propio trabajo. Se rehusaba a hacer carga en las iglesias que había establecido, bueno, mediante el trabajo manual, proveía sus necesidades financieras. Pablo recibió regalos de los cristianos de Filipo, de Filipenses, así como él mismo lo revela allí, Filipenses 2.25. Mire cómo dice Filipenses 2.25. Filipenses 2.25, leo, Filipenses 2.25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Siempre estaba Epafrodito allí ayudando al apóstol Pablo, entendiendo sus necesidades. Qué bonita palabra allí. Vamos a ver también allí Filipenses 4, del 16 al 18. 4, del 16 al 18 ahora. Leo. Pues aún Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, regalos, dice el apóstol Pablo, no es que busque regalos, sino que busco frutos, que abunden en vuestra cuenta. Frutos, pues buscar que los hermanos vieran frutos, hubiera allí cambios en la vida de cada uno de ellos. Pero todo, dice el apóstol Pablo, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno y habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y dice el versículo 19, y mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo. Dice allí el apóstol, bueno, y aún declara que él mismo no había solicitado tales regalos. Los ancianos de Éfeso habían observado el ministerio de Pablo y su trabajo físico durante su estadía allí por 3 años. Allí duró el apóstol Pablo. Podía testificar que él nunca había explotado a nadie, a ninguno había explotado al apóstol Pablo, se había aprovechado o los estaba manipulando. No, veamos 2 Corintios 7:12. 2 Corintios 7:2, leo. Admitimos, a nadie hemos agraviado, dice el apóstol Pablo, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado, dice el apóstol Pablo allí, aclarando allí la palabra, para que hubiera un claro entendimiento y no hubiera ninguna allí malo en el corazón de ellos, algún pensamiento allí, sino que siempre estableció un ejemplo. Él se presentó como un ejemplo de diligencia y autosuficiencia en el buen sentido de la palabra. Era un modelo, pues, para los creyentes, para los cristianos, y enseñaba la regla: el que no trabajara, que no coma, dice el apóstol Pablo, 2 Tesalonicenses 3:10. Vamos a Tesalonicenses 3:10, segunda de Tesalonicenses 3:10. Vamos a ver qué dice 3:10. Leo allí. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, dice el apóstol allí en este pasaje bíblico. Parece que Pablo generaba ingresos suficientes para apoyarse, no solo a sí mismo, sino también a sus acompañantes. Sus acompañantes eran bendecidos. Con todo respecto, dice Pablo, a los ancianos de Éfeso les enseña, o sea, con todo respeto, pues, les enseña a trabajar duro y con las ganancias, pues, y ayudar a los necesitados. Les exhortaba a seguir su ejemplo. Hechos capítulo 20, del 34 al 35. Hechos capítulo 20 nuevamente, nos vamos a Hechos 20, 34 al 35. Leo nuevamente. Antes vosotros sabéis que para los que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurados dar que recibir, ayudar a los necesitados. Qué maravillosa palabra allí. Mateo 10:10. Vamos a ver qué dice Mateo 10:10. Leamos Mateo 10:10. Mateo 10:10 dice la Escritura: ni de alforja para el camino, ni de túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno, merecedor de su salario.
Lucas capítulo 10, el versículo 7. Vamos a ver qué dice Lucas 17. Lucas 17, el Evangelio de Lucas 17. Leemos Lucas 17. Ajá. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. El obrero es digno de su salario. 1 Corintios 9 del 1 al 14, lo puede tomar nota allí, puede leerlo en casa. 1 Corintios 9 del 1 al 14, vamos a ver qué dice Gálatas 6:6. Vamos a leer Gálatas 6:6. Leo Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra haga partícipe en toda cosa buena al que lo instruye. Primera de Timoteo 5 del 17 al 18. Primera de Timoteo 5 del 17 al 18. También vamos a leer este pasaje bíblico. 17 al 18. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. En los días del Nuevo Testamento normalmente no se le pagaba a los líderes. El dinero se daba más bien como un regalo que como un ingreso. No era un ingreso, era un regalo, ni tampoco era un salario. Los líderes como Pablo podían recibir dinero, pero Pablo escogió no recibir nada de los corintios. 1 Corintios capítulo 9 del 8 al 12 podemos ver. 1 Corintios 9 del 8 al 12. 8 al 12. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal de buey que trilla. Dios tiene cuidado de los bueyes. Y lo que enteramente por nosotros, a lo que dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió. Con una esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segamos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros?, dice el apóstol Pablo. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo en el Evangelio de Cristo, dice el apóstol Pablo allí. Bueno, quería servir sin depender financieramente de ninguna iglesia. Las iglesias tenían la responsabilidad de premiar al buey. Bueno, en este caso el apóstol Pablo, como vamos a ver qué dice 1 Timoteo 5:17. 1 Timoteo 5:17. Vamos a Timoteo nuevamente. 5:17. Dice de la siguiente manera: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar el evangelio allí, y compartir pues con aquellos que enseñaban, dice el apóstol Pablo, y compartir con los que enseñaban. Gálatas 6:6, pero el dinero no era el motor del ministerio. Primera de Pedro 5:2, mire cómo dice Primera de Pedro 5:2. Primera de Pedro 5:2. Leo: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, dice el apóstol Pedro allí. Qué bonita esta palabra, está muy entendible. Desafortunadamente, la iglesia de hoy en día no llamarían a nadie hasta no sentir que pueden apoyarlo. Si las actividades locales se incrementaran, puede que se dediquen de tiempo completo pues, al trabajo espiritual. Pero la característica de un anciano no es la de ser un cristiano de tiempo completo. El trabajo espiritual es meramente eso, como un hermano pues local que lleva responsabilidades en la iglesia local, un pastor. Ahora, habiendo dicho lo anterior, ¿acaso la Biblia no dice nada? La Biblia no dice nada
sobre aquellos que pasan su tiempo enseñando y pastoreando a los otros, allí a los hermanos. Sí, sí lo dice, queridos hermanos, aunque no habían empleados asalariados en las iglesias locales, sin embargo, en las Escrituras hay una clara indicación que los ancianos, o sea, los pastores de la congregación local, eran receptores del honor en honor de la gente, o sea, de los hermanos de la iglesia, como en 1 Timoteo capítulo 5, 17 al 18 lo dice. Notemos de nuevo este pasaje, no habla de un anciano o un pastor, habla de ancianos. Muchos de ellos, muchos ancianos. Bueno, la carga de pastorear la iglesia local nunca era el trabajo de un solo individuo, sino de muchos hermanos maduros. Queridos y apreciados hermanos, allí pues está esta palabra que el Señor ha puesto allí en mi corazón para todos y para todas, líderes, lideresas, pastores y pastoras, de manera pues que podamos reflexionar, meditar en esta palabra allí que el Espíritu de Dios ha puesto en mi corazón para compartirla, de manera pues que cada día podamos ser mejores ministros del Señor, mejores servidores del Señor, mejores líderes en el Señor. Podamos hacer las cosas totalmente correctamente allí, bajo los principios del reino, allí a la luz de la palabra de Dios. Podamos ver ese modelo allí, el modelo que nos dejó allí Jesús en su palabra, Cristo, el apóstol Pablo, hombres que se entregaron por completo pues al servicio apostólico, al ministerio, a la responsabilidad, a la asignación, a la tarea. No estaban apegados pues a nada, absolutamente. Vemos a estos hombres que no estaban apegados a nada, no dependían de nada, sino el mismo Dios los sustentaba, el mismo Dios les proveía, aunque Pablo, como muy bien lo dice allí él, tenía derecho porque estaba haciendo un trabajo allí, fundando iglesias y haciendo un trabajo. Tenía derecho de recibir algún beneficio de la iglesia. Sin embargo, no utilizó pues ese derecho para dar ejemplo. Sin embargo, se recogían contribuciones, se recogían ofrendas y el apóstol Pablo era bendecido pues a través de esas ofrendas, que son bendiciones. Esas ofrendas son unas bendiciones que recibía él. Bueno, y también en estos tiempos hay hombres y hay mujeres que están haciendo un trabajo maravilloso de predicando el evangelio, la palabra allí, haciendo trabajo bastante en diferentes lugares, diferentes partes, inclusive muchos de ellos no tienen cómo movilizarse, y yo creo que hay que ponerse la mano en el corazón, queridos y apreciados hermanos que me escuchan, hermanas que me escuchan, de diferentes partes del mundo, ministros y ministras, líderes, lideresas, y extenderle la mano pues a esos hombres que están haciendo un trabajo, están anunciando el evangelio. Dice que los que trabajan en el altar coman del altar. Y que esto no quiere decir que nos vamos a convertir en hombres asalariados. Vemos a Pablo que hacía tienda con Aquila allí, él mismo, para no ser carga a los hermanos. Con su propio ejemplo, dándonos ejemplo allí. Bueno, yo creo que pues es importante pues que nosotros reflexionemos con relación a esta palabra. Nos vayamos allí a la palabra, allí están todos los textos bíblicos, allí está la palabra. Usted puede confirmar, querido y apreciado hermano, usted puede confirmar por la palabra. Siempre pues busco la manera de apegarme a la escritura con la ayuda del Señor. Bueno, sin más que decirle, modestamente, allí está esta palabra, que haya sido de gran bendición, que podamos meditarla, podamos digerir esta palabra, y sea pues de gran reflexión y sea pues de gran edificación para todos nuestros queridos y apreciados pastores, líderes que me escuchan de diferentes partes. La palabra está allí en las Escrituras. Bueno, bendiciones de lo alto, les saluda el pastor Nelson Cárdenas. Bendiciones de nuestro Padre Celestial. Bendiciones de nuestro Dios.